En este viernes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: «Mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado». Pero él les respondió: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda, que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa «yo quiero misericordia y no sacrificios», no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Solo nos queda agradecer cuando nos damos cuenta, cuando caemos en la cuenta de tanto amor que Jesús nos tiene al habernos elegido sus discípulos. En una misión que hicimos con los jóvenes de la parroquia por el barrio, muy emocionado y agradecido, me salió una vez decirle a los jóvenes: demos gracias a Dios por tanto amor que Él nos da, demos gracias porque Él nos eligió para hacer algo que no todos pueden hacer, ser instrumentos de su amor. ¿Nos damos cuenta de eso? ¿Te pusiste a pensar en eso alguna vez? En el enorme privilegio, en el inmerecido privilegio que tenemos vos y yo de ser sus discípulos, de ser elegidos para ir de dos en dos, como decía el Evangelio el domingo, anunciando su amor. No nos alcanzará la vida para agradecer. Solo en el cielo, en su presencia, podremos comprender la maravilla de haber colaborado a la obra salvadora de Jesús. Un gesto, una palabra, una oración, un sacrificio, un perdón, un silencio, un consuelo, una corrección fraterna. Todo construye el reino de Dios que crece en el silencio en medio de este mundo olvidadizo de Él y de su amor. Pero no importa, ¿quién nos puede parar? Las guerras, la injusticia, el aborto, el pecado, la tristeza, la crítica, las calumnias, las enfermedades, las difamaciones, las mentiras, el soborno, la corrupción, la mediocridad, la tibieza, el engaño, la traición, la muerte. No, nada de eso, nadie nos puede parar, porque en realidad el que nos impulsa es nuestro buen Jesús, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que conduce a la Iglesia y nos guía a nosotros para no desfallecer. Algo así decía el Evangelio del domingo pasado: si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. No te detengas, confía en la obra de Jesús, que es de Él, y que todo suma a su silenciosa y misteriosa salvación, que empieza desde lo más profundo de nuestros corazones y se derrama hacia los demás. Nada ni nadie nos puede parar. Sigamos adelante. Dice algo del Evangelio de hoy: yo quiero misericordia y no sacrificios. Si comprendiéramos lo que significa esto, no condenaríamos ni para un lado ni para el otro. Creo que esto es lo que nos invita Jesús hoy. Cuidado con el fariseísmo que nos hace olvidar de lo más esencial. El fariseísmo es un virus escondido que se desparrama por todos lados, que no tiene fronteras, que de alguna manera tenemos todos también, o de alguna manera algún día nos contagiaremos. El fariseísmo me parece que puede tomar, para simplificarlo, dos formas. Por un lado, la rigidez extrema, que es la que más conocemos, lo que más está difundido, pero también me animo a sumar otra, que yo le llamaría el cualquierismo, porque de las dos maneras podemos caer en un cierto fariseísmo, o sea, en esa actitud de estar buscando, como decimos a veces, la pata del gato, buscando qué criticar, buscando qué ver en el otro, en los demás, qué ver en mi familia, qué ver en la iglesia, en ese u otro sacerdote, en este que hizo esto o no hizo lo otro. Ese fariseísmo que puede llevar
como dije recién, a la rigidez de plantarse en una posición, de criticar, de juzgar continuamente, de mirar toda la realidad con mis anteojos y pensar que todo tiene que ser como pienso yo. Jesús hoy calla a los fariseos de una manera admirable, les enseña a leer bien la palabra de Dios, porque también la palabra de Dios se puede interpretar para donde queremos, la puedo usar para mi provecho. De la palabra de Dios puede salir cualquier otra cosa, menos la verdad. De hecho, las herejías surgieron de la palabra de Dios, por no saber interpretarla. Y por otro lado te decía recién el cualquierismo, que también es una especie de fariseísmo. El cualquierismo es esa actitud que al final da todo lo mismo, y sin embargo en ese da todo lo mismo, en esa supuesta apertura, búsqueda del progreso, de ayornarnos con el mundo, ese no pasa nada, está todo bien, no hay normas. Finalmente la norma de esos que piensan así es no tener normas. La norma es pensar que todo tiene que ser así, que todo tiene que ser como yo creo que sea. Entonces eso también se da en la iglesia, se da en mí. A veces caemos en eso, pero por eso tenemos que tener cuidado. Y para eso el Señor hoy nos deja el remedio de la misericordia. Yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿A qué se refiere Jesús? No se refiere a que no hagamos obras por amor, que eso sería un buen sacrificio, sino que se estaba refiriendo a los sacrificios de animales que hacían los judíos y que creían que con eso agradaban a Dios, y por eso no hacía falta un corazón arrepentido. Era algo meramente exterior. Para que el sacrificio exterior sea auténtico, siempre tiene que estar acompañado de lo espiritual, de lo interior, de la recta intención. O sea, Jesús no va en contra de la entrega amorosa que podemos hacer cada día, de lo que va en contra de los sepulcros blanqueados, de ese pensamiento de que nos vamos a salvar por hacer cosas que salen de nosotros, de nuestro propio esfuerzo, como un voluntarismo. Jesús quiere antes que nada la misericordia. Ese es el gran y verdadero sacrificio que nos exige, la misericordia para con nosotros mismos, la misericordia para con los demás, para con todo lo que nos rodea, para la realidad. Misericordia, misericordia, pidamos eso hoy, tener misericordia. Hay una canción muy linda que recuerda unas palabras de Santa Teresita que dice algo así: lo que agrada a Dios de mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Te propongo que hoy todos pidamos esa gracia, la de la misericordia. Que tengamos un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.